La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Tampoco es que haga falta ser Einstein para deducir qué es la comprensión lectora. Lo que ya me cuesta de entender es cómo profesionales son capaces de decir algo como esto. La comprensión lectora baja 7 puntos debido a la pandemia. Vaya. Leyendo estas cosas yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, ha tenido que estar 3 meses en el hospital tumbado en una cama? Cuando se intenta poner de pie, ¿se le ha olvidado caminar? Cuando vamos a casa de un familiar, al cual hace medio año que no visitamos, resulta que se nos olvida dónde está el aseo, la cocina. ¿Se nos olvida? Que no se engañen. Si nuestros chicos y chicas, si nuestros pequeños no comprenden lo que leen, es que no les han enseñado a hacerlo. Porque en mi caso concreto, la comprensión lectora fue algo que tuve que aprender yo por mi cuenta. En mi colegio nadie me enseñó a hacerlo. Fijaros qué cosa más absurda. En los colegios tenemos una asignatura que se llama educación física. ¿Qué se enseña? ¿Te enseñan cómo respirar correctamente? ¿Te enseñan cómo hacer ejercicio para que no te hagas daño? ¿Te enseñan a caminar de una forma correcta? Estas cosas que acabo de decir son cosas de educación física, de educación del físico. Y en educación física, pues se hacen otras cosas, como medir tus capacidades para correr 100 metros o ¿qué tal se te da jugar a un deporte? Se miden tus capacidades físicas, pero no hay una educación de tu cuerpo, de tu físico, para que lo uses bien. Igual que durante años, en la clase de literatura o de lengua española, nunca me enseñaron a leer correctamente una poesía. Ahora, eso sí, te tienes que aprender todos los tipos de rimas que existen. Algo que a lo mejor no te va a servir en la vida. Pero hablar correctamente, que te va a servir toda la vida, eso no te lo pueden enseñar. No te pueden enseñar a leer correctamente. No te pueden enseñar a comprender lo que estás leyendo. No, es más importante que sepas lo que es un pareado y si tiene una rima consonante o asonante. Disonante. ¿Consonante y asonante? ¿Sí? Por eso cuando leo un artículo en el cual un instituto de no sé qué ha hecho un estudio sobre la comprensión lectora, yo me parto de la risa. Gente que está cobrando una pasta para decirte que no, ha sido por la pandemia o no, ha sido por el cierre de colegios, que los niños no comprenden lo que leen, que ha habido un retroceso. Si en el colegio nos enseñaran bien cómo comprender lo que estamos leyendo, no se nos olvidaría. Y si encima te enseñan cómo comprender lo que lees, y a la vez te inculcan esa práctica de la lectura de comprensión, no se te olvida. Claro, si a todo esto le unimos que a los niños pequeños empezamos a darles los teléfonos móviles desde chiquititos, sí, serán unos auténticos máquinas jugando a videojuegos, pero no tendrán ni idea de cómo interaccionar con otras personas a nivel oral y a nivel escrito. Por eso hoy quiero daros unos cuantos trucos, unos cuantos conceptos para que, si sois papás o si sois profesores, podáis inculcar unos buenos hábitos de lectura y de práctica a los más jóvenes. Punto número 1. El hábito, en este caso, sí hace al monje. Imagina que vas caminando por la calle y tienes que entrar a un supermercado a hacer la compra. Entras a un supermercado que no conoces y te puedes pasar 1 hora buscando todo lo que tienes que comprar. Pero ¿qué pasa si vas a un supermercado donde ya has ido 20, 30 veces? Ya sabes dónde está todo. En lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás y más habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta, mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta. Porque leer en voz alta, aparte de que mejora la comprensión lectora, mejora ese miedo que pueden tener en un futuro a hablar en público o a leer en público. Lo que va a hacer es eliminar ese miedo. Va a hacer que sean mucho más extrovertidos y les va a enseñar a relacionarse mucho mejor con la gente. Práctica de lectura en voz alta, no solamente para los locutores y actores de doblaje. Para todo el mundo. Y más a los más pequeños. Otro buen truco para mejorar la comprensión lectora es afrontar la lectura de un párrafo, por ejemplo, sabiendo que tienes que resumirlo. Tu enfoque en la lectura va a ser diferente. No vas a leer por leer, vas a estar más concentrado y vas a saber lo que estás leyendo. Vas a entenderlo. Y a la vez que vas estructurando
eso que estás leyendo, vas conformando una imagen mental. Esa imagen mental es la que luego nos va a dar esas pistas para reconstruir eso que hemos leído. Otro buen consejo es que cuando hagamos lectura en voz alta, busquemos la pausa más rápida que podamos encontrar. Si nada más empezar a leer una frase, buscamos una pausa lo antes posible, tendremos un segundo de tiempo para ver lo que viene después, para entender aquello que estamos leyendo. Porque esta manía de leer rápido, todo a toda velocidad, hace que sí, lo digamos en voz alta, la gente lo escuche, pero nosotros no entendemos nada. Usar las pausas de forma inteligente y de forma narrativa va a hacer que entendamos y que quien nos escucha también nos entienda mejor. Enseñad a los más jóvenes que tienen que parar. Cuando vean un punto, tienen que parar. Cuando el sentido narrativo de una frase le pida a una persona detenerse, hay que parar. Otro buen truco es leer poco a poco. No hay prisa, no hay necesidad de correr a la hora de leer. Aparte de incorporar pausas a una lectura, hay que incorporar un ritmo pausado. Un ritmo pausado no es solamente hacer pausas, es ir más lento, poco a poco, porque nuestro cerebro es capaz de almacenar un montón de información, a corto y a medio plazo. Pero no se lo compliquemos. Y sobre todo si estamos iniciando un hábito de lectura, de comprensión, no queramos hacerlo todo rápido y mucho menos sin hacer una pausa. Y para acabar quiero haceros una pequeña reflexión. Todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos estamos volviendo idiotas. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Los teléfonos móviles. Y más concretamente, por las redes sociales. No me voy a meter ahora en el debate de si son buenas o son malas. Me meto en que no sabemos usarlas. En que nos hemos acostumbrado a leer textos muy cortos. A que cada vez que tenemos que escribir nos estamos acostumbrando a usar frases cortas. Frases muy sencillas. Y cuanto más sencillo es el lenguaje, más fácil es de entender. Pero si nos acostumbramos a leer frases más complejas, nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión lectora aumenta. Y en las redes sociales estamos muy acostumbrados a frases sencillas, cortas, de fácil entendimiento y que son para tontos. Y los nuevos formatos de consumo rápido en las redes sociales también nos hacen que todo el contenido que tenemos que asumir lo queramos de forma rápida. Entonces nos da pereza leer un párrafo de un libro. Preferimos leer un titular. Y si nos lo dan en una imagen, nos basta con la imagen. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro en la complejidad de un lenguaje, mejor vamos a responder ante la lectura. Mejor vamos a comprender las cosas. Tendremos una capacidad intelectual multiplicada. Ya los más jóvenes los estamos acostumbrando a eso, a lo fácil. Quítale la tablet y dale un libro. Nos vemos en el siguiente vídeo.